Bienvenido a esta transmisión de la predicación digital de la Misión Bíblica Bautista La Verdad en San Pedro de la Paz y la Misión Bíblica Bautista Los Pilos en Cañete. Si no quiere escuchar estos cantos, no le echo la culpa. Pero igual puede, adelantar el video unos 7-8 minutos para entrar a la predicación, mientras que seguimos nuestra serie de estudios de la vida de David. Pero para los que están dispuestos a participar conmigo en este tiempo de alabanza, les invito a tomar sus himnarios y buscar el himno número 99. Himno número 99, un himno tal vez conocido, no lo sé. Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, y que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Este himno, sea para bueno o sea para malo, no sé si es lamentablemente o no, resume la vida de David que este momento que vamos a seguir estudiando en un momento. El himno número 44, en la cruz, aunque David no había visto, no vivía en un momento cuando la muerte de Jesús ya estaba finalizada, podríamos decir. A la vez, David vio con ojos proféticos ese momento que cambiaría todo, en la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendijo ven su amor. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, no primero vi la luz,
y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Siempre feliz con él seré un día en el cielo, pero también esa verdad es cierta para hoy mismo, que puedo estar feliz o ser feliz si es que mantengo mi vida con él. Les invito ahora a tomar sus Biblias y buscar el libro de 1 de Samuel. 1 de Samuel capítulo 30, por favor. La semana pasada vimos cómo David revirtió a la carne, ¿verdad? En muchos momentos de su vida, David demuestra la vida cristiana como debería ser. Cuando nos mantenemos en el centro, en medio de la voluntad de Dios, justo donde Dios quiere que estemos, haciendo justo lo que Dios quiere que hagamos. Pero en otros momentos la vida de David representa la vida cristiana como muchas veces es, aunque no debería ser. Y eso es lo que vimos la semana pasada, que David también revirtió a la carne, aunque claro tenía sus momentos de victorias y eran victorias grandes, y va a tener otros momentos más de grandes victorias, también tuvo sus momentos de debilidad, sus momentos de pecado, llamémoslo lo que realmente es. En vez de depender de Dios, David decidió depender de él mismo y de sus propias maquinaciones, podríamos decir, sus propios planes para su vida. Y de resultado, obtuvo lo que buscó, ¿verdad? Obtuvo ese descanso de Saúl, pero lo obtuvo a gran precio. Ahora vive entre los filisteos, los enemigos de Israel. Finge ser el aliado de los filisteos y por seguro siempre vive en temor de su vida. De hecho, no creo que realmente obtuvo lo que estaba buscando, que era descanso de todo, ¿verdad? Intercambió un peligro, el peligro de Saúl, para otro peligro, el peligro de los filisteos. Mientras que cuando estamos donde Dios quiere que estemos, cuando nos encontramos en la voluntad de Dios, ese es el lugar más seguro que cualquier otro. De hecho, no muchas veces, pero a veces, mientras viajamos aquí a los Estados Unidos, compartiendo el ministerio que Dios nos haya dado en Chile, a veces nos preguntan, ¿qué tan seguro es en Chile? Y decimos, bueno, crimen violenta, los homicidios, relativamente a mi perspectiva, son más bajas en Chile que acá en los Estados Unidos, pero el crimen del hurto, los delitos más sencillos, podríamos decir, un poco más alto que los Estados Unidos. Pero siempre concluyo con este dicho, porque es la verdad. No hay lugar más seguro que justo donde Dios quiere que yo esté. Y así es, y David ahora en este momento no se encuentra donde Dios quiere que él esté. David ahora se encuentra, en vez de en la tierra de Judá, donde Dios le había mandado a quedarse, ahora se encuentra en la tierra de los filisteos, fingiendo ser aliado de los filisteos. Pasa 1 año y 4 meses, si bien me acuerdo, así, viviendo esta mentira. Y aunque no leímos y no vamos a leer el 1 de Samuel capítulo 29, ese capítulo graba que los filisteos rechazaron a David.
Ellos sabían que algo estaba mal con él y no querían que David estuviera junto a su ejército. Y fue la misericordia de Dios que lo que sucede en capítulo 29 sucede, ¿verdad? Porque el rey Aquís, el rey de los filisteos, dice a David: te quiero como mi guardia personal, mientras que salimos a guerra contra Israel. Y de hecho, en esta misma guerra, Saúl va a morir. Jonatán va a morir. Si David hubiese participado, aún solo fingiendo que participaba, el testimonio sería que David mató a Saúl. Si él hubiera participado y luego se hubiera enterado que su mejor amigo hubiese muerto en esa guerra, viviría siempre con la pena de que tal vez en alguna forma, de cierta forma, él era responsable. Era nada más que la misericordia de Dios que causara que los filisteos se dieran cuenta: algo está mal con David. No creo que él realmente esté con nosotros. Acuérdense, él mató a Goliat, nuestro guerrero mejor, y ahora él va a participar con nosotros en contra de sus propios compatriotas, ¿verdad? La gente de su nacionalidad, de su país. No, David, váyase aquí. Váyase de aquí. No puedo hablar español. Faltan 2 meses para que volvamos y ahí quiero volver a estar en casas haciendo los estudios más particulares y bueno, me hace falta la conversación. Vamos a leer nuestro texto, los primeros 10 versículos de 1 de Samuel capítulo 30. La Biblia dice: y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el sur y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían puesto a fuego. Los de Amalec son otro enemigo de los israelitas. Creo que su enemigo principal en este momento son los filisteos. Pero en otros momentos de la historia su enemigo principal son los amalecitas, los de Amalec. Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, pero no mataron a nadie, ni pequeño ni grande, sino se los habían llevado y siguieron su camino. Siclag era donde el rey Aquís había dado a David y sus hombres para que establezcan su ciudad, para que construyeran hogares, donde han vivido por este año y 4 meses. David regresa de la batalla que quería participar con el rey Aquís contra los israelitas, la locura. Regresa a la ciudad donde deberían estar sus hogares, sus familias, no tan solo de él, sino de los 600 hombres que andaban con él, y encuentran que esta ciudad había sido prendida a fuego, ¿verdad? De lejos ven el humo y saben que algo está mal. Por seguro tal vez piensan, imaginan, todos han muerto, porque no se dan cuenta de la verdad en versículo 2 hasta más adelante, de que, bueno, tomaron todos vivos, no han matado a nadie. Versículo 3, vino pues David con sus hombres a la ciudad, y he aquí que estaba quemada a fuego, y sus esposas y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 esposas de David, Ahinón, jezreelita, y Abigail, la que fue esposa de Nabal del Carmelo, también eran cautivas. Y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿seguiré esta tropa? ¿La podré alcanzar? Y él, Dios, le dijo: síguela, que de cierto la alcanzarás y sin duda recobrarás todo. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta la torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió al alcance con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Sigamos un poquito más. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Bueno, si seguimos leyendo, vamos a leer partes que no son tan relevantes. Al final Dios restaura a David y sus hombres todos sus familiares, todos sus bienes que antes tenían. Sus casas ahora están destruidas. Pero vamos a ver que eso no importa, porque ya no se van a quedar en Siclag. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias que la Biblia es honesta en grabar hasta
las fallas, las derrotas de nuestros héroes espirituales, podríamos decir. Porque en medio de esas fallas y derrotas, vemos que tú sigues siendo Dios, que tú sigues siendo bueno, que tú sigues siendo lleno de misericordia y de gracia para con nosotros. Enséñanos por medio de tu palabra en este momento, obre nuestras vidas, sane nuestros corazones y tráiganos a donde usted quiere que estemos. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Acuérdese, David había pasado 1 año y 4 meses en Ziklag. Por un rato parecía que todo estaba bien y que estaba tranquilo. Acuérdese, nunca deberíamos determinar si estamos donde Dios quiere que estemos a base de las circunstancias. Bueno, yo me siento tranquilo, así que creo que esto es lo que Dios quiere que haga. David, por un momento, se sentía algo tranquilo. Por algún momento, al parecer, tenía paz y tranquilidad, pero nunca en ese año y 4 meses, en ningún momento, estaba realmente David obedeciendo a Dios. En ningún momento de ese año y 4 meses que vivía en Ziklag, en ningún momento podría él honestamente decir, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Por 1 año y 4 meses, David vivió en rebeldía a Dios. A veces pienso, ¿cómo pudo Dios traer a este hombre cobarde? Era cobarde. Este hombre mentiroso. Este hombre que fingía ser aliado del enemigo y hacer de él el siguiente rey y un gran rey. El siguiente rey de Israel. ¿Cómo podía Dios hacerlo? Porque Dios es Dios. Y Dios sabe cómo obrar en nuestras vidas para traernos justo a donde Él quiere que nos encontremos. Hay 4, de hecho 5 pasos que yo veo aquí. Primero, vemos que David estaba cómodo en la transigencia. Cuando digo transigencia, quiero decir que, bueno, debo estar aquí donde Dios quiere que esté. Pero en vez de estar donde Dios quiere que esté, creo que eso me va a costar demasiado, así que encuentro un lugar que no es donde Dios quiere que esté, pero donde yo estoy cómodo. Cómodo con la transigencia. Es lo que vimos la semana pasada. David estaba contento con fingir ser aliado del enemigo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo nunca debería estar cómodo con algo menor o inferior a la voluntad de Dios. Un cristiano lleno del Espíritu Santo siempre debería desear la voluntad perfecta de Dios. Y cuando nos encontramos en algún lugar que no es la voluntad de Dios, no deberíamos estar cómodos, porque el Espíritu Santo debería molestarnos, no debería dejarnos tranquilos, debería enseñarnos algo está mal en tu vida. Ahora, podemos también contristar al Espíritu Santo, podemos ignorarlo por tanto tiempo que ya nos deja tranquilo. Y ese es un momento peligroso, un momento horrible, cuando Dios ya no nos habla. Lo vimos en la vida de Saúl, al principio de nuestro estudio de la vida de David, que Saúl había llegado a un momento cuando Dios le haya abandonado. Pero David, por 1 año y 4 meses, creo andaba algo molesto, sabiendo algo está mal, no estoy donde Dios quiere que esté. Ni modo, no hay nada mejor, así que voy a quedarme aquí. Así pensó, así razonó David, porque estaba cómodo en la transigencia. En el capítulo anterior, el rey filisteo quería elegir a David como el capitán de su guardia. Y parece que David quería ser el capitán. Pero luego los otros líderes filisteos intervinieron. Ellos dijeron, aquí algo está mal aquí. ¿No es triste cuando el mundo, la gente pagana, los filisteos en este caso, observan a los cristianos, los seguidores de Dios, David en este caso, y dicen, algo está mal? ¿No es triste que David mismo no podía darse cuenta, algo está mal? Pero los filisteos dijeron, algo está mal. La gente mundana, la gente pagana llegó a la conclusión correcta. Y los seguidores de Dios a la conclusión incorrecta. Creo que David no podía ver la verdad porque él estaba tan cómodo en la transigencia. Yo tomé mis decisiones y mira los resultados. Estoy contento con estos resultados. No necesito nada más. Debemos estar contentos. Sí, si Dios le haya dado un auto del año 2000,
no deberíamos andar deseando un modelo 2020, ¿verdad? Deberíamos estar contentos con ese auto del año 2000. Pero nunca deberíamos estar contentos o cómodos con algo menor, inferior a lo que Dios desea para nosotros. Nunca deberíamos estar contentos en el pecado. Y esta transigencia de David era pecado. Hubiera dicho mejor cómodo con su pecado, con su desobediencia. Pero David quería su voluntad en vez de la voluntad de Dios y dijo, claro, todo tranquilo. Sería parecido, y esto sucede a veces, que Cristina y yo tenemos una diferencia de opiniones acerca de qué actividad deberíamos hacer para los niños. Sea ir trekking, sea ir a un museo, sea, no sé, una actividad. Y digamos, porque turnamos, ¿verdad? A veces yo elijo, a veces ella elige. Y supongamos que yo elegí y llegamos al lugar y es fome, es horrible. Quiero decir, hubiéramos tomado tu decisión, pero no lo digo. Digo, mira, todo está tranquilo, qué lindo, niños, vamos a divertirnos. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión y no quiero admitir que era la decisión incorrecta. Así se encuentra David. Tenía dos alternativas, seguir a Dios o seguir a David. Poner a Dios como el rey de su vida o poner a David como el rey de su vida. Y él había elegido a David. Y llegó a donde él quería estar y se da cuenta, esto no es lo que yo creía que era. Sería mucho mejor estar donde Dios, pero mira, estoy contento. Porque yo tomé la decisión y no quiero admitir que fue un error. Nosotros somos capaces de hacer lo mismo. Podemos torcer las escrituras para justificar nuestras decisiones, pero eso no cambia la voluntad de Dios. ¿Verdad? Nosotros también salimos de la voluntad de Dios y decimos, mira, voy a torcer este pasaje de la Biblia y este otro pasaje de la Biblia, voy a decir, esto es lo que Dios quiere que haga. Pero el hecho de que nosotros hayamos torcido la voluntad de Dios no cambia el hecho de que salimos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sigue siendo la voluntad de Dios. Podemos identificarnos con David porque somos muy parecidos a David. Pero Dios no había abandonado a David. Pese a que David había abandonado a la voluntad de Dios, Dios estaba obrando para traer a David a un punto de arrepentimiento. Y vuelvo a decir, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Lo vemos en estos primeros dos versículos, la gracia y la misericordia de Dios. Voy a leerlos otra vez. 1 Samuel 30, versículo 1 dice, y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido el sur y a Siclag y habían asolado a Siclag y la habían puesto a fuego. Era la gracia de Dios. ¿Cómo dices, Natán? ¿Cómo dices que eso es la gracia de Dios? Pensé que la gracia era cuando Dios nos da algo que no merecemos. Y es justo lo que lo que estaba sucediendo aquí. Dios había dado a David una oportunidad para darse cuenta, estás mal. Si quieres vivir tu vida tomando tus decisiones, adelante, pero vas a sufrir tus consecuencias. Estás mal porque estás fuera de mi voluntad. Y en versículo 2 vemos la misericordia de David, de Dios, no de David. La misericordia de Dios porque se habían llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, pero no mataron a nadie, ni pequeño ni grande, sino se los habían llevado y siguieron su camino. La gracia de Dios que nos lleva a este segundo punto, no tan solo David estaba contento con su transigencia, sino que estaba corregido por Dios. La gracia de Dios en la corrección de Dios, pero la misericordia de Dios en que David no perdió nada. Su hogar, el hogar que nunca debería haber sido su hogar. Pero volvamos al punto, David fue corregido por Dios. Tal vez a ti no te parece ser la disciplina de Dios aquí en este pasaje, pero yo creo que David bien entendía, esto es la corrección de Dios. Dios dejó que los de Siclag invadiesen y destruyesen y robasen porque yo no he obedecido a Dios. Porque yo salí de la voluntad de Dios. ¿Saben, hombres, chicos? Yo tengo la culpa. Claro, ellos también, porque ellos habían seguido a David en este error, en este pecado. Esto no es porque los amalecitas. Esto no es porque los filisteos. Esto no es porque nadie, sino porque David.
porque yo mismo pequé contra Dios. Ahora David estaba sufriendo las consecuencias de su pecado y yo creo que él entendía esa verdad. Los amalecitas, como mencionamos antes, eran otros enemigos de los israelitas. Vinieron a Ziklag, donde estaban los familiares de David y sus guerreros, y ellos estaban a 3 días de distancia hablando con el rey de los filisteos cuando todo esto sucedió. A 3 días de distancia preparándose para ir a guerra contra Israel, mientras que Dios envía a los amalecitas a destruir y robar a Ziklag. Imagina lo que David tenía que haber pensado al ver todo lo que había sido tomado por el enemigo. Todo lo que yo deseo en la vida, el motivo por el cual yo vine a Ziklag, para proveer para mi familia, para tener paz, para tener tranquilidad, ahora lo perdí totalmente. ¿Por qué? Porque salí de la voluntad de Dios. Hebreos 12, versículos 6 al 8 son un pasaje favorito mío porque son versículos hermosos. Hebreos capítulo 12, versículo 6, la Biblia dice: porque el Señor al que ama, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero pastor, ¿cómo es que ese es un versículo hermoso? Porque no dice: el Señor al que ama, ignora. El Señor al que ama lo deja sufrir en las consecuencias de sus decisiones. El Señor al que ama lo deja alejarse de Él. No. Dice: el Señor al que ama, castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, si tú estás ahora mismo viviendo en tu transigencia, en tu pecado, y estás cómodo en tu pecado, y no ves la corrección de Dios en tu vida, si estáis sin castigo, dice versículo 8, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¡Ay, pastor, no digas esa palabra! Está en la Biblia. Lo que literalmente significa un bastardo es uno que finge ser hijo del Padre, pero no es hijo del Padre. Tal vez vive con la familia, tal vez goza de algunas de las bendiciones de ser parte del grupo, pero no es hijo del Padre. Y muchos supuestos cristianos, muchos miembros de iglesias incluso hoy día, son bastardos y no hijos. ¿Cómo puedo saber que realmente soy hijo de Dios? Hay mucho que podríamos señalar en la Biblia, pero aquí es una evidencia. Si ves la corrección de Dios en tu vida, gózate, ¿verdad? Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Pero si no ves la corrección de Dios en tu vida, tienes mucho de qué preocuparte. Tal vez eres un bastardo en vez de un hijo de Dios. Cada pecado será castigado. Cada pecado será castigado. Yo como papá humano muchas veces no castigo el pecado. A veces por mi flojera, por mi decisión de que no tengo ganas de castigarlo, así que vaya a dormir nomás. Y otras veces porque yo no soy consciente de que la ofensa fue cometida. Pero Dios castiga el pecado. Dios tenía mucha paciencia con David. 1 año y 4 meses. A veces nos frustra al no ver el castigo de Dios de inmediato. ¿Verdad? Mire a aquel hermano, pero si ha pecado y nada de malo ha sucedido en su vida. Mire, si yo sé que él hizo tal y tal, y ahora Dios le dio un bono en su trabajo. ¿Dónde está la corrección de Dios en su vida? Ah, por seguro no es hermano, por seguro es bastardo. No. Nos quejamos con la paciencia de Dios en la vida de otros, pero luego estamos agradecidos de que Dios haya tenido tanta paciencia con nosotros. Porque yo creo que durante ese 1 año y 4 meses, Dios estaba esperando que David se diera cuenta: estoy fuera de la voluntad de Dios, Dios perdóname, tráigame de nuevo a donde tú quieres que esté. Al principio tal vez fue una inquietud. Después tal vez fue el hecho de que tenía que matar hasta los niños, los más grandes hasta los más pequeños. Y David dijo: ¡ay, esto no está bien! Algo está mal aquí, pero no hay más. Aquí estoy, tomé mis decisiones y esto es lo que tengo que hacer ahora. Y más adelante por seguro era algo más. Tal vez un hijo suyo se enfermó, no sé.
Y de poco a poco era más grave y más grave y más grave hasta que por fin Dios le llamó la atención. Pero era la paciencia de Dios. David recibió castigo inmediato al no tener esa paz que tenía cuando confiaba en Dios. Tenía más paz, tenía más tranquilidad en el desierto que en Ziklag. Dios esperaba que ese castigo fuese suficiente, pero no lo fue. Entonces, Dios envió mayor castigo y mayor castigo, hasta el castigo que leemos aquí en este capítulo. Cuando Dios nos castiga, a veces nos enojamos con Dios, tal como cuando mi papá me castigaba. Pero David no respondió así. Lloran, la Biblia dice en versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y se enojaron con Dios. No, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Estos guerreros, estos hombres valientes, lloraron. Dios les había llamado la atención. Vemos que David estaba cómodo en su transigencia, estaba corregido por Dios y ahora estaba contristado, dolorido por la disciplina de Dios. Cuando la Biblia dice lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar, describe un aspecto del cuerpo humano cuando lloras hasta que ya no te quedan fuerzas para llorar. Creo que muchos, tal vez todos de nosotros, hemos tenido momentos así, cuando hemos llorado y llorado y llorado hasta que ya no había más fuerzas para llorar. Y si no habían fuerzas para llorar, mucho menos habían fuerzas para levantarse. Uno solo quería dormir. Al menos 200 de estos hombres en versículo 10 no podían luchar porque estaban tan agotados de tanto llorar y llorar y llorar. Entiende conmigo que la responsabilidad principal de Dios no es asegurar tu felicidad. Algunos tienen esa percepción, esa idea de Dios. Bueno, yo voy a seguir a Dios porque Dios me va a hacer feliz, contento. Esa no es la responsabilidad principal de Dios. La responsabilidad principal de Dios es dejar que tú estés muy miserable para poder traerte a su voluntad. En inglés tenemos un dicho: dale cuerda hasta que se ahorque. No sé si lo digo bien. ¿Verdad? A veces cuando hay personas, no sé, empleados difíciles, un vecino difícil, muy molesto, ¿qué debo hacer? Bueno, debo luchar por mis derechos. Es la idea de jalar en la cuerda. No sé si tienes la imagen de cómo juegan los niños a veces, estirando la cuerda a ver quién gana. A veces queremos estirar la cuerda, resistir al que se opone a nosotros y queremos ganar así, pero otras veces, dale cuerda nomás, porque va a llegar un momento cuando se ahorque. Es una ilustración fea, pero muchas veces Dios nos da cuerda. Dios nos deja hacer nuestras cosas, sabiendo que la consecuencia natural nos va a llamar la atención. Sabiendo que un día nos vamos a dar cuenta, ups, estoy mal. Y aquí se encuentra David, contristado por la corrección de Dios. En Salmo capítulo 73, versículos 2 y 3. Aquí Asaf escribe y dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, casi llegué al momento cuando no podí seguir adelante, porque tuve envidia de los insensatos viendo la prosperidad de los impíos. Creo que eso en alguna forma describe a David. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, pero Dios me sostuvo. Salmo 69, del 1 al 3, David aquí escribe y dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundiendo en cieno profundo, donde no puedo sentar pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios.
En ningún otro momento, no sé si David escribió Salmo 69 en este momento de su vida o en algún otro momento de su vida, pero por 1 año y 4 meses no buscaba a Dios, no esperaba a Dios, no anticipaba que Dios le ayudara porque él sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Pero ahora, aunque anda angustiado, aunque anda dolorido, aunque, como dice, su garganta se ha enroquecido porque está cansado de llamar, ahora llegó el momento de esperar a Dios. Y es por eso que Dios nos corrige. Es por eso que Dios nos deja estar contristados. Cuando llegas al fin de tus fuerzas, encontrarás las fuerzas de Dios. A veces algunas personas justifican sus acciones, su desobediencia, y concluyen que Dios aprueba de su pecado. ¿Verdad? Mire todo lo que ha acontecido conmigo. Claro que he sido deshonesto con el negocio. Claro que he maltratado a mis hijos y he negado tiempo a mi esposa. Pero mire, estamos contentos, estamos felices, así que Dios por seguro aprueba de lo que yo he hecho. El fin justifica el método, el camino. No sé cómo traduce ese dicho en español. Pero luego Dios usa circunstancias para aclararles lo que no entiende. Bueno, basas tu conclusión a las circunstancias ahora van a cambiar y te vas a dar cuenta que la decisión que tomaste no era la correcta. Cuando la Biblia dice en versículo, no lo anoté, en versículo 6, David estaba muy angustiado. La palabra literalmente significa metido en un lugar tan estrecho que ya no te quedan alternativas. David estaba angustiado. Ya no tenía qué hacer. No tengo fuerzas para seguir. Los hombres que andan conmigo quieren matarme. Si es que yo quisiera seguir en pos de los amalecitas, por seguro no me van a seguir a mí, me van a matar y luego van a seguir a los amalecitas. No hay yo qué hacer, no tengo alternativas. Pero ese es el punto que Dios quería que David se encontrara. Dios lo había metido en ese lugar estrecho para que David se diera cuenta, solamente tengo una alternativa. Y ahí es donde versículo 7 dice David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Quiero saber lo que Dios quiere que yo haga en este momento y lo voy a hacer. Ya no tengo fuerzas para pensar otra alternativa. Ya no tengo ganas de seguir luchando contra Dios. Dios, dime qué hacer y lo haré. No sé si has visto cuando un vaquero, un ranchero, un granjero, no sé la palabra, cuando quieren dar una inyección a un animal grande como una vaca o un caballo. Esa vaca, ese caballo no le gusta la inyección, tal como nosotros no nos gusta. Ahora, nosotros generalmente desnudamos el brazo para que nos den la inyección y aunque nos duele, lo toleramos porque sabemos que es para nuestro bien. Pero el caballo o la vaca no lo sabe. Entonces, cuando vas para darles una inyección, tienes que primero meterles en un lugar tan estrecho que no tienen dónde moverse. Pero donde no pueden ir para adelante, para atrás, para ningún lado, y ahí puedes darle la inyección. Pero mientras tienen dónde moverse, van a moverse y van a rechazar esa inyección. También nosotros somos parecidos a veces. Mientras que tengamos libertad, vamos a hacer lo que nosotros queremos y vamos a ignorar a Dios. Pero cuando Dios nos pone en un lugar estrecho, cuando nos lleva al momento de estar angustiado como David, ahí es cuando decimos: dámelo, Dios. Aunque me duele, obra en mí y haz lo que tengas que hacer conmigo. En versículo 6, el pueblo quería matar a David. Siguieron a David. Estaban igual de responsables que David por los errores de David. Pero siempre buscamos echar la culpa a alguien más. Bueno, es que mi esposa estaba de acuerdo con todo lo que yo hice. Ella tiene la culpa, ¿verdad? Lo que Adán dijo, la primera excusa para el pecado. ¿Se acuerda en Génesis 3? Dios pregunta a Adán: ¿qué has hecho? Y él dice: bueno, la mujer que me diste, ella me dio del fruto y yo comí. ¿Quién tiene la culpa principal? La mujer. Y luego Dios pregunta a la mujer, a Eva, y Eva dice: bueno, esa serpiente.
Todos buscamos a quién echar la culpa, pero David tiene que darse cuenta, yo tengo la culpa. David no tan solo estaba contristado por la corrección de Dios, pero en versículo 6 también vemos que estaba confortado en el arrepentimiento. Justo después de decirnos que estaba muy angustiado, la última frase en versículo 6 dice, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Algo había cambiado en su corazón. En su corazón estaba arrepentido. En ese momento, él dijo, Dios, yo sé que estás en control. Dios, yo sé que tú eres soberano. Dios, yo sé que tú prometiste que yo voy a ser rey. Dios, perdóname por mi error. Y Dios, ayúdame a seguirte a ti. Y así de fácil, tal vez no era fácil, pero David ahora estaba confortado en el arrepentimiento. Tomó fuerzas de una relación correcta con Dios. Todavía estaba sufriendo. Las circunstancias de su vida no han cambiado. No tiene su esposa, no tiene sus hijos, no tiene sus bienes económicos, no tiene nada. Todavía está angustiado sin qué hacer. Pero ahora tiene fuerzas. Porque tiene una relación interna correcta con Dios. Se había arrepentido. Dios lo había perdonado. Y esa relación, lo más importante en la vida, estaba restaurada. Antes leímos en capítulo 23, versículo 16, que Jonatán le fortaleció en el Señor. Pero ahora no hay nadie quien le fortalezca. Su esposa, sus hijos no están con él. Están cautivos. Los guerreros, sus aliados, quieren matarlo. Él tenía que fortalecerse a sí mismo en el Señor. Es un momento triste cuando no hay quien nos fortalezca. Pero en esos momentos, ¿qué hacemos? No podemos rendirnos, tenemos que fortalecernos en el Señor. Ahora nosotros hoy día también tenemos la ayuda del Espíritu Santo para traernos a una relación correcta con Dios. David finalmente llegó al punto de arrepentimiento. Se humilló delante de Dios y tomó fuerzas de esa relación correcta con Dios. Algunos hemos estado ahí hace poco. Otros hace meses o años. Y otros tal vez nunca. Tal vez siguen viviendo en rebeldía a Dios y bajo el castigo de Dios. Quiero señalar 3 aspectos de este arrepentimiento. Primero, veo la práctica del arrepentimiento. Dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Algunos somos más buenos para debilitarnos que para fortalecernos. En nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos difíciles, vemos todo lo malo en la situación. Pero no puedo seguir adelante, pero robaron a mi esposa, pero robaron a mis hijos, pero todos quieren matarme. Algunos somos más buenos para debilitarnos que para fortalecernos. Somos más buenos para hacernos dudar de Dios que para confiar en Dios. Pero David se fortaleció. Creo que volvió a enfocarse en las promesas que Dios le había dado. La promesa de que él iba a ser rey. La promesa de que su hijo se sentaría en el trono. Si esas promesas son ciertas, entonces no voy a quedarme aquí, concluye David. Si esas promesas siguen siendo válidas, entonces Dios todavía tiene propósito para mí. Ahora nosotros tal vez no tenemos la promesa de que vamos a ser rey de Israel. No quiero ser rey de Israel. Gracias a Dios. Pero tenemos otras promesas que son igualmente válidas. Las promesas de Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados. Las promesas de que pase lo que pase, mi hogar está en el cielo. Las promesas de Dios, y se fortaleció al enfocarse en las promesas de Dios. No podemos volver a ver las promesas de Dios. No podemos volver a enfocarnos en las promesas de Dios sin primero ver nuestra desobediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué es que no estoy gozando de esas promesas ahora? Porque yo he desobedecido. La práctica se fortaleció, pero la persona, ¿se dio cuenta? Se fortaleció. Me gusta cuando otros me animan o me fortalecen, pero no hay mayor fuerza que la fuerza que yo recibo cuando personalmente decido, voy a enfocarme en Dios.
Me encanta cuando alguien me anima y dice, pastor, buena predicación, gracias por enseñarla. Pero a veces yo tengo que simplemente enfocarme en mi relación con Dios y enfocarme en la verdad de que yo estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, o si no lo estoy haciendo, empezar a hacerlo. No podemos depender del ánimo de otros. Tomamos nuestras propias decisiones y debemos decidir obedecer a Dios. Veo también la posición. Se fortaleció. ¿En quién? En Jehová su Dios. No hay mayor fortaleza. Si me enfoco en las circunstancias van a cambiar. ¿Verdad? Bueno, yo tomo fuerzas porque las circunstancias van bien, todo está tranquilo. Y cuando las circunstancias ya no están bien, ya no está tranquilo, ¿de dónde vas a tomar fuerzas? Bueno, yo tomo fuerzas de mi relación con mi esposo o mi esposa. Cuidado, porque eso también se va a enfriar de vez en cuando. Bueno, yo tomo fuerzas del dinero que tengo ahorrado. Cuidado, eso también lo puedes perder. La única constancia en la vida es Dios. La única constancia, la palabra de Dios. De ahí deberíamos tomar fuerzas. Si me enfoco en las dificultades de la vida o las acciones de otros, me desanimo, me debilito. Pero cuando pongo la mirada en Dios, tomo fuerzas. David tenía que mirar más allá de sus soldados molestos. Tenía que mirar más allá de las ruinas de la ciudad. Tenía que ver a Dios. Salmo 33, versículo 20. La Biblia dice, nuestra alma espera en Jehová. Nuestra ayuda y escudo es Él. Si nuestra esperanza está en la cuenta bancaria, vamos a desanimarnos. Si nuestra esperanza está en la situación política, vamos a desanimarnos. Si nuestra esperanza está en el comportamiento o la salud de nuestros hijos, vamos a desanimarnos, porque eso, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Pero si nuestra esperanza está en Dios, eso es constante. David no tan solo estaba confortado en el arrepentimiento, pero por último, vemos en versículos 7 y 8, que finalmente consultó la voluntad de Dios. Versículo 7, te ruego que me acerques el efod. Eso era para conocer la voluntad de Dios. Y en versículo 8, David consultó a Jehová diciendo, ¿seguiré esta tropa? Dios, si tú quieres, yo voy en pos de ellos ahora mismo, pero si tú me dices que no debería seguirlos, no los voy a seguir y voy a descansar sabiendo que esto es tu voluntad, que tal vez tú tienes otra forma provista para traerme, devolverme mi familia, pero yo haré lo que tú me digas, Señor. Había pasado más de un año desde que David había consultado la voluntad de Dios. Más de un año. Hasta que David dijo, tráeme el efod, quiero saber lo que Dios quiere de mí. Cuando algunos dicen, no quiero leer la Biblia, no quiero ir a la iglesia porque sé que me va a condenar por lo que estoy haciendo ahora. Lo que están diciendo es que no quieren conocer la voluntad de Dios. Y para algunos, ha pasado un año desde que tú abriste la Biblia y has dicho, Dios, enséñame, ¿qué debo hacer? Para otros, tal vez no los que están escuchando, pero para otros, nunca han ido a la iglesia en más de un año. ¿Por qué? Porque no quieren conocer la voluntad de Dios. O más bien, ya la conocen y saben que la voluntad de Dios es opuesta a lo que están haciendo, lo que están viviendo en ese momento en sus vidas. Y por eso, no me digas, no me hablas de la voluntad de Dios. No quiero escucharlo porque sé que no está de acuerdo con mi estilo de vida, podríamos decir. Lo más maravilloso es que Dios le contestó en versículo 8. 1 año y 4 meses Dios pudo haber dicho, por 1 año y 4 meses tú no me quisiste hablar y ahora me quieres hablar. Yo voy a esperar otro año y 4 meses para empezar a hablarte a ti. Dios pudo haberle tratado así, pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Este capítulo está lleno de las dos cosas. De hecho, este libro está lleno de la gracia y la misericordia de Dios. Ha sido más de un año desde que David habló con Dios. Y ha sido también más de un año desde que Dios habló con David. Y la respuesta de Dios no es nada más que misericordia, gracia y perdón. ¿Se dio cuenta? Sin duda
recobrarás todo. David, no te preocupes, te perdono. Más que eso, te voy a devolver todo lo que tenías antes y te lo voy a dar mejor, porque ya no vas a estar en Ziklag. Ya no vas a estar viviendo dentro de los filisteos, sino vas a estar viviendo justo donde yo quiero que estés. Dios podía haberle condenado más, podía haberle descartado, pero le perdonó. Le restauró todo lo que tenía. Versículos 18 y 19, eso era lo que quería leer antes. Y David recobró todo lo que los amalecitas habían tomado. Y también rescató David a sus 2 esposas. Y no les faltó cosa chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recobró David. Creo que hasta el gatito que tenían sus hijos lo recobraron. Todo Dios lo restauró. ¿Te encuentras lejos de la voluntad de Dios? ¿Has tomado algunas decisiones incorrectas? ¿Vives en pecado? Es un lugar aterrador para el Hijo de Dios. Tienes que volver a Dios en arrepentimiento. No esperes a que Dios te lleve a un punto angustiado. Si sabes lo que debes hacer, hágalo. Y sepa que Dios está obrando en tu vida. No sé lo que está haciendo. Tal vez no te gustan las circunstancias de tu vida, pero sepa que Dios está obrando en tu vida. Si no eres hijo de Dios, sé exactamente lo que Dios está haciendo en tu vida. Está trayéndote a un punto de arrepentimiento para que dejes de confiar en tu justicia, para que dejes de confiar en lo que tú puedes hacer para merecer el cielo y confíes solamente en la justicia de Dios. Pero tal vez eres cristiano, estás angustiado. Sé que Dios está obrando para moldearte a lo que quiere que seas. Pon tus ojos en Él. Confía en Él. Y asegúrate de que estés justo donde Él quiere que estés. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, por tu gracia y tu perdón, como ha sido demostrada aquí en la vida de David. Obra en nuestras vidas, Señor. No nos dejes pasar 1 año y 4 meses. No nos dejes pasar 1 día y 4 horas fuera de tu voluntad. Tráiganos al punto de arrepentimiento, para que confiemos en ti y obedezcamos a ti como deberíamos. Si hay alguno que no es su hijo, obra en su vida para que puedan conocerte a ti y nacer a tu familia, tener su hogar también eterno en el cielo. Pero para los que somos tus hijos, Señor, úsanos como a ti te parece mejor y ayúdanos a obedecerte en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Terminemos por favor con un último himno, el himno número 88. Vengo Jesús a ti. Himno número 88 para los que tienen nuestro himnario. Creo que estoy haciendo algo malo con esta guitarra, que no me quiere mucho. 88. Al eminente bien de tu
paz por la eternidad. Vengo, Jesús, a ti. Creo que David pudiera haber escrito ese himno: de todo mi pecado, de todos mis errores, ahora vengo a ti. Espero que tú también vengas a Él, cual sea su situación. Yo estoy grabando el día miércoles, el 15 de septiembre. Ahora faltan 9 semanas exactamente para partir a Chile. Así que cuando me estén escuchando han de ser unos 59 días para volver a Chile. Siempre falta menos. 59. No, 69. No, ¿cuánto? Sí, 59. Ha de ser. Casi justo 2 meses. Tan poco. Ya, se está acercando la fecha. Seguimos orando los unos por los otros. También seguimos orando por el tema de la propiedad. Cuando yo tenga nuevas, se las comparto. Por mientras, seguimos para adelante. El viernes pasado, cuando me están escuchando, futuro para mí, yo no pude participar en el estudio. El viernes que viene, dudo que podré participar. Estaremos en el campo. Perdón, pero el hecho de que yo no puedo participar, o por lo menos no puedo enseñar por tener mala conexión, no significa que ustedes igual no pueden seguir adelante, seguir compartiendo lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios en nuestro estudio personal, y sigamos creciendo para hacer todo lo que Dios quiere que seamos. Tengo muchas ganas de ver todo lo que Dios podrá hacer cuando tengamos esa propiedad, o si no tenemos esa propiedad. En San Pedro de la Paz, también en Cañete, hay mucha necesidad y hay mucha oportunidad para compartir el Evangelio y simplemente servir a Dios en todo lo que Él quiere que hagamos. Así que espero que pueda contar con ustedes, ¿verdad?, para que podamos juntos seguir adelante. Y por mientras, ya saben, esto es al alcance del celular. Que Dios les cuide, estamos en contacto y nos vemos, espero, más pronto que imaginemos. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta: ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla: nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir: míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.